La paz de Yahweh, el Santo de Israel, sea con todos ustedes. En el video anterior titulado El retorno de Efraín, traté de dejar en claro que cada hijo de Efraín que va recuperando el juicio y descubriendo su verdadera identidad, necesita volverse en arrepentimiento a Yahweh, volviendo a la Torá y al pacto renovado en la sangre de Yahoshua el Mesías. La evidencia bíblica que presenté para confirmar esto es abrumadora. Sin embargo, hoy quiero desarrollar un tema para rematar un hecho esencial. Necesitamos volver a la Torá. Con la enseñanza de hoy continuaremos respondiendo a la pregunta: ¿realmente está abolida la ley? Es importante conocer qué más responde la Escritura sobre este asunto al arrogante sistema religioso que por siglos nos ha hecho creer que la ley de Moisés ha sido invalidada. Lo primero que debes saber es que el término castellano ley de Moisés es una pobre traducción que queda en deuda con el gran legado del Sinaí. El término original hebreo es Torá, que no significa ley, sino instrucción. Por supuesto que toda palabra que sale de la boca de Yahweh tiene un carácter autoritativo, por ser el Rey del universo quien la ha dicho. Pero la Torá, a través de su mismo nombre, nos hace entender que ella es la instrucción para la vida, la instrucción para que distingas lo bueno de lo malo, la instrucción para que recibas bendición plena, la instrucción para que evites las maldiciones, la instrucción divina para guiarte en cualquier cosa que necesites, la instrucción para que sepas cómo debes amar a Dios y a tu prójimo. Pero el sistema religioso mundial, aprovechándose de la barrera del idioma, ha querido despojar a la Torá de su virtuoso carácter instructivo y la ha teñido con una desagradable sensación esclavizante, acuñándole el mote de ley y logrando con bastante eficiencia su objetivo, ya que el ser humano, por su misma naturaleza pecaminosa, resiente a admitir cualquier cosa que se le imponga como ley. Así que cuando me oigas decir Torá, sabe que me estoy refiriendo a la ley de Moisés. A veces también le diré ley por razones didácticas, para recordarte que me estoy refiriendo a ella. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en esta enseñanza me referiré no solo a la Torá, sino a todo el llamado Antiguo Testamento, pues en la práctica es todo el Antiguo Testamento el que el sistema religioso tiene abolido. Las religiones tienen algunos argumentos que, según ellas, afirman que la Torá ha sido abolida. Así que los iremos analizando uno por uno y con Biblia en mano, como es mi costumbre, dejaremos al descubierto la falsedad de esas doctrinas. La discordia del sistema religioso contra la Torá empieza con la redención obrada por el Salvador. Este portentoso hecho que consumó la redención a nuestro favor por la pura gracia de Yahweh, lo han utilizado las religiones para decir que como ahora somos salvos por gracia, entonces la voluntad de Dios revelada en la Torá ya no tiene vigencia. Bien, quiero que leamos Isaías 8:20. A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que el profeta Isaías dice es que cualquier cosa que te digan o te enseñen tiene que estar en armonía con la Torá y el testimonio. El testimonio son los 10 mandamientos. Y que si no es así, entonces no les ha amanecido. Al decir no les ha amanecido, significa que no les ha llegado la luz, porque el amanecer trae consigo la luz. En otras palabras, las enseñanzas que contradicen la Torá y los 10 mandamientos no han sido iluminadas por Dios, por lo tanto son falsas y debes rechazarlas. Aquí empezarás a entender por qué el sistema religioso se empeña tanto en invalidar la Torá, porque es ella la que le pone candados a sus falsas doctrinas. Necesitan deshacerse de la Torá
para poder construir doctrinas a su imaginación y antojo. Necesitan romper el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo para poder agarrar este e interpretarlo como a ellos les dé la gana. Por eso Isaías te está advirtiendo que cualquier enseñanza, incluidas las enseñanzas del Nuevo Testamento, tienen que estar en armonía con la Torá y los 10 mandamientos. Esa es tu única garantía de que una enseñanza procede de Dios. Y para que veas que los propios escritores del Nuevo Testamento estaban completamente de acuerdo con el profeta Isaías, leamos 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice que Isaías tiene toda la razón, que lo mejor que puedes hacer es estar atento a la palabra profética más segura, porque la Escritura no es producto de la imaginación de hombres, sino que ha sido inspirada por Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con los términos palabra profética y Escritura? Se refiere a la Torá y a todo el Antiguo Testamento, porque en sus días no existía el Nuevo Testamento, aún no se había escrito. La única escritura que ellos tenían era la que hoy llaman Antiguo Testamento. Y préstale atención a lo siguiente. Pedro dice que estés atento a esta escritura, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es decir, hasta la segunda venida del Mesías, que es cuando se obrará nuestra transformación plena, cosa que aún no ha sucedido. Por lo tanto, el Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, porque Pedro ya dijo que debemos estarle atentos hasta el regreso del Mesías. Leamos también 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué te imaginas que se refiere Pablo aquí con el término Escritura? Exacto, al Antiguo Testamento, porque como ya te lo dije antes, el Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces, ¿cómo te explicas que fueron los apóstoles, según dicen las religiones, los que enseñaron que la Torá quedó invalidada? Si aquí lo vemos poniéndola en alto, te están diciendo que es la escritura más segura y que debes prestarle primera atención mientras el Mesías no aparezca, y que te puede hacer muy apto para toda buena obra. ¿Cómo concilias que estos hombres que tenían la Torá y todo el Antiguo Testamento en gran estima y que la recomendaban ampliamente y sin reservas a sus discípulos, súbitamente van a cambiar de parecer para luego decir que está invalidada? Por favor, tienes que haber perdido el juicio para creer eso. La invalidación de la Torá es una colosal mentira. Pero el sistema religioso mundial ha hecho un trabajo tan fino y estructurado que su eficiencia nos ha hecho por siglos aceptar esa mentira como verdad. Así que te voy a pedir que te quedes conmigo para ir desmantelando capa por capa ese acorazado engaño y sacar a la luz toda su falsedad. La plataforma sobre la que descansa la invalidación de la Torá es la falsa creencia de que la venida de Yahoshua marcó la separación de dos dispensaciones. La dispensación de la ley antes de su venida
y la dispensación de la gracia después de su venida. Y manipulan los siguientes versículos para sustentar dicha mentira. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahoshua el Mesías. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, el sistema religioso ha interpretado que estos pasajes están diciendo que la Torá tuvo vigencia hasta Yahoshua, que hasta allí llegó la dispensación de la ley, y con él comenzó la otra dispensación, la de la gracia. Bien. Si dicha interpretación te parece razonable, déjame decirte que adolece de un problema. ¿Cuál es ese problema? Contradice a la Torá. Bueno, no solo la contradice, la está eliminando. Este es un caso de muchos que hay en el Nuevo Testamento en los que la advertencia del profeta Isaías, respaldada por los apóstoles Pedro y Pablo, cobra sentido. Porque si una interpretación, por muy razonable que te parezca, contradice a la Torá, entonces significa que está equivocada, que debes rechazarla y escudriñar las Escrituras hasta encontrar la verdadera interpretación que deberá estar en armonía con la Torá. Pero, ¿cuál es el mayor cómplice que han tenido las falsas doctrinas del sistema religioso? La ignorancia del pueblo. Desde que Jeroboam aprisionó en su religión a la casa de Efraín, aprovechándose de su ignorancia, hasta el día de hoy, los hijos de Efraín siguen cautivos en sus religiones exactamente por la misma razón, la ignorancia de la Torá. Recordemos lo que dice Yahweh en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Lo percibes, hermano? El desconocimiento y olvido de la ley de nuestro Dios, la Torá, ha sido la raíz de todas nuestras desviaciones. Por eso el sistema religioso mundial se aferra ferozmente a la invalidación de la Torá, porque esto le permite fabricar sus propias doctrinas y hacer interpretaciones a su antojo. Bien, volviendo al tema de las dispensaciones. Nunca ha habido tal cosa como una dispensación de la ley. La redención siempre ha sido por gracia. Desde Adán hasta hoy, todos los redimidos lo han sido por la pura gracia de Yahweh. Si de verdad hubiese habido una dispensación de la ley, todos los desafortunados que vivieron en ella habrían sido condenados. Desde Moisés hasta Yahoshua, nadie habría sido salvo. El mismo Moisés, Aarón, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, Ezequías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Zacarías y otros muchos más hombres de Dios habrían sido condenados, porque nadie, absolutamente nadie puede justificarse por medio de la ley, ya que la Torá es tan santa que nadie puede cumplirla perfectamente, y cualquiera que desobedezca un tan solo mandamiento se hace acreedor de la muerte. Así que nunca ha existido tal cosa como una dispensación de la ley. La redención siempre ha sido por gracia. De la misma manera que la ley de Yahweh, la Torá, nunca ha sido invalidada. Para poder alimentar la invalidación de la Torá, el sistema religioso se ha inventado un pleito que no existe en las Escrituras: la fe versus la ley. Y nos ha enseñado que estas dos son antagónicas, que no pueden existir juntas, o es una o es la otra. Pero veamos lo que dice Pablo en Romanos 3:31.
¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Creo que más claro no se puede decir. Pablo afirma tajantemente que la fe no está en pugna con la ley, ni mucho menos la invalida, sino todo lo contrario, la confirma. Y en Romanos 10, 6 al 8, el mismo Pablo hace una afirmación más profunda. Leamos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí Pablo, hablando de la justicia que es por la fe, está citando Deuteronomio 30, 11 al 14, que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esto es fascinante. Fíjate bien. En Deuteronomio, Moisés está hablando de la Torá. Y cuando Pablo lo cita en Romanos, él interpreta que se está hablando del Mesías. ¿Qué nos quiere decir la Escritura con esto? Que la Torá y Yahoshua son lo mismo. Y esto hablando de la justicia que es por la fe. Por esto es que Pablo dice que la fe en el Mesías no invalida la ley, sino que la confirma, dando a entender que el que se convierte al Mesías debe también confirmar la ley, pues Moisés y Pablo han dicho ya que Yahoshua y la ley son lo mismo. No solo Moisés y Pablo, el mismo Yahoshua afirmó que él es la Torá. Veamos Juan 14, 6. Yahoshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que el sistema religioso nunca nos contó es que esos tres términos, camino, verdad y vida, eran términos que se utilizaban para referirse exclusivamente a la Torá. Cualquier judío que escuchaba camino, verdad o vida sabía inmediatamente que se estaba hablando de la Torá. Veamos algunos pasajes para que corrobores cómo la Torá se identifica a sí misma como el camino de Yahweh. Deuteronomio 5, 31 al 33. Te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Yahweh vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado. Capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Capítulo 26, 17. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Capítulo 28, 9. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. 2 Samuel 22, 22 al 23. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh,
y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Primero Reyes 2:13. Guarda los preceptos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Capítulo 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Capítulo 8:58. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salmos 103:7. Sus caminos notificó a Moisés. Capítulo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Versículo 33. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Me parece que con esto es suficiente. Ahora veamos otros en los cuales siempre la Torá se identifica a sí misma como la verdad. Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Salmos 19:9. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Capítulo 25:10. Todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Capítulo 111, 7 al 8. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Capítulo 119, 29 al 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Capítulo 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Capítulo 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. Capítulo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Capítulo 119, 151. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Capítulo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Capítulo 141, 6. Y oirán mis palabras que son verdaderas. Isaías 25:1. Yahweh, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca. Ahora vamos a ver otros pasajes en los que la Torá se identifica a sí misma como la vida. Deuteronomio 30, 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Capítulo 32, 46 al 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Proverbios 3, 1, 2, 21 y 22. Hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. Capítulo 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Capítulo 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. Capítulo 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ezequiel 33:15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Queda claro entonces que al decir Yahoshua que Él es el camino, la verdad y la vida, está afirmando que Él es la Torá, tal como lo profetizó Moisés y bien lo interpretó Pablo. El testimonio de Yahoshua a favor de la Torá es abundante. Vamos a considerar algunos pasajes para que lo corrobores. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En este pasaje puedes ver que Yahoshua no solo afirma categóricamente que la Torá es inconmovible, sino que también hace una advertencia muy seria. Él dice que cualquiera que quebrante hasta el mandamiento más pequeño de la Torá y le enseñe a otros a hacer lo mismo, será empequeñecido en el reino de los cielos. En cambio, el que obedezca a la Torá y le enseñe a otros a obedecerla, será engrandecido en el reino de los cielos. Veamos otro. Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Yahoshua a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cuando Yahoshua dijo estas palabras, le faltaban solo 2 días para ser crucificado. Si, como dice el sistema religioso, que con la muerte del Salvador se anuló la ley, entonces, ¿qué sentido tiene que el Mesías reafirmara la vigencia de la ley a solo 2 días de que supuestamente se anulara? Quiere decir entonces que el sistema religioso interpreta estas palabras de Yahoshua de esta manera: aguanten, mis discípulos, ya solo quedan 2 días para sacudirnos a Moisés, ¿verdad? Las cosas son al revés. En la víspera de su muerte, Yahoshua le demanda a sus discípulos obediencia a la Torá, para que ni siquiera se nos vaya a cruzar por la mente que su sacrificio lo va a invalidar. Otro más, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En estas maravillosas palabras, Yahoshua deja claro que las cosas menos importantes de la ley jamás deben ser cumplidas en menoscabo de las más importantes, ni viceversa. Somos demandados a cumplir la totalidad de la Torá. Y otra cosa, él dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Te das cuenta? La fe. No existe rivalidad entre la ley y la fe.
Ejercer fe en Yahweh es el espíritu de la Torá. Por eso, al ejercer fe en Yahoshua, confirmamos la Torá. Ahora el último, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tenía Yahoshua en la mente cuando habló de este yugo que dará descanso a nuestras almas? Él estaba pensando en Jeremías 6:16. Leamos. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Con todos los pasajes que vimos anteriormente, indiscutiblemente las sendas y el buen camino son referencias a la Torá. Ahora bien, analicemos esto despacio. En Jeremías vemos a Yahweh ofreciéndonos descanso para nuestras almas por medio del cumplimiento de la Torá. Y en Mateo vemos a Yahoshua ofreciéndonos exactamente lo mismo, descanso para nuestras almas, por medio de cargar con su yugo, que es fácil y ligero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Están Yahweh y Yahoshua peleándose la clientela? ¿Ofreciendo el mismo producto a precios diferentes? Tú comprendes la ironía con la que digo esto. Estos pasajes son fascinantes. Basta conciliarlos para entender que el yugo del que habla Yahoshua es la misma senda antigua de la que habla Yahweh, es decir, la Torá. Entonces, ¿realmente anuló Yahoshua la Torá? De ninguna manera. Después de considerar toda esta evidencia bíblica, es una necedad seguir pensando así. No fue Yahoshua, es el sistema religioso mundial el que se empeña con todas sus fuerzas en seguir invalidando la Torá. Ahora bien, ¿qué hay de aquellos pasajes bíblicos que aparentan decir que la Torá ha sido abolida? Bueno, conciliar dichos pasajes con la Torá ha sido una de las tareas más sublimes y refrescantes para el alma. Es tan delicioso poder entender cómo todo esto ha sido mal interpretado por unos pocos para engañar a muchos. Pero cuando logras salir de esa tenebrosa mazmorra y ver la claridad, es tan exquisito poder respirar el aire fresco de la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, debido a la abundancia y profundidad de este tema, no me será posible desarrollarlo hoy. Voy a preparar otro video con dicha enseñanza para tomarme el tiempo necesario para poder explicar cada uno de esos pasajes. Por hoy me interesaba dejar claro que tanto el Mesías como sus apóstoles jamás contradijeron la Torá, ni mucho menos la invalidaron. Todo ha sido una conspiración del sistema religioso para mantener en cautiverio espiritual al verdadero pueblo de Dios. Nos vemos en el próximo video. La paz de Yahoshua, la Torá viviente, sea con todos ustedes.